Las autoridades de Córdoba investigan el asesinato de 2 estudiantes de la Universidad de los Andes. Los cuerpos de los 2 jóvenes identificados como Margarita Gómez Gómez y Mateo Matamala Nemi, estudiantes de Biología y de Ingeniería Ambiental respectivamente, fueron hallados sin vida en el municipio de San Bernardo del Viento. La universidad pidió a las autoridades celeridad en la investigación de los hechos. Dos estudiantes de la Universidad de los Andes, identificados como Margarita Gómez Gómez y Mateo Matamala Neme, de 23 y 26 años de edad, fueron asesinados en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba. Fuentes de la policía. La Universidad de los Andes repudió el asesinato de 2 de sus estudiantes de biología en el departamento de Córdoba y pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones para dar con los responsables del hecho. Solitario, a 1 kilómetro del casco urbano de San Bernardo del Viento, al norte de Córdoba, donde varios pescadores encontraron los cadáveres de 2 universitarios de Bogotá que habían llegado a pasar vacaciones de comienzo de año.
asesinaron. Y en este punto comienzan nuestras reflexiones. Reflexiones en Contravía. En todo el mundo rural de Córdoba hay un control de las bandas del narcotráfico. Es decir, la fuerza pública no está controlando el departamento de Córdoba. Y creo que lo que dice el comandante es simplemente el reconocimiento de una realidad. Los jóvenes y sus familias no tenían por qué saber que estaban en una zona de influencia de nuevas bandas de paramilitares. Lo que se escucha diariamente en el país es que, por el contrario, que se ganó la seguridad para todo el territorio nacional. Y quien ponga en duda esta tesis es llamado, en el mejor de los casos, antipatriota. Córdoba está atravesado por porciones de su territorio que están bajo control, bien de los paisas, bien de los urabeños, bien de las águilas negras, de las confrontaciones entre ellos, que también crea una situación de alta vulnerabilidad a la población de estas áreas. Entonces lo que vamos a encontrar es la presencia de unas personas, unos estudiantes desde Bogotá, que lamentablemente quizás no conocían el alto nivel de riesgo en que estaban expuestos. Y esto hay que advertirlo porque de hecho es muy conocido, existen mapas elaborados, tanto por nuestro informe como hay otra serie de informes, los del Sistema de Alertas Tempranas, de la Defensoría del Pueblo, varias organizaciones no gubernamentales, que han señalado con detalle diagnósticos y la ubicación de estos actores del conflicto. Entonces creo que ahí cabe también una responsabilidad para las autoridades territoriales, en general para todo tipo de autoridad, y un llamado de alerta a la población para que se reconozca esta situación de fondo, pues se tomen los correctivos y las medidas necesarias para confrontar estos grupos y estas circunstancias de ilegalidad, de violencia, de conflicto armado también, concomitante con ello, como para que la misma población no vaya en estas circunstancias a estos riesgos y a estas consecuencias tan lamentables. Álvaro Villarraga es uno de los analistas del conflicto armado en Colombia y conocedor de temas de paz más respetado del país. Fue el encargado de evaluar además para la Comisión de Reconciliación Nacional la desmovilización, la reintegración a la vida civil de los excombatientes, al igual que el fenómeno de las nuevas bandas emergentes. Es categórico. La reaparición de estas bandas no es nueva, no es de hoy. Lo grave es que era una situación conocida, advertida, diagnosticada. En el ejercicio que nos ha correspondido a instancias de este estudio de la Comisión de Reparación y Reconciliación, estuvimos en 20 talleres regionales, uno de ellos fue en Montería, de hecho uno también en Sincelejo. Y es de advertir que era una situación muy clara, que todo el Golfo de Morrosquillo, y allí estamos empezando el Golfo de Morrosquillo, hay lugar de exportación de rutas de coca, de control de grupos armados ilegales. ¿Por qué Córdoba? Porque por Córdoba se exportan a través de los golfos, del Golfo de Morrosquillo, droga. ¿Por qué Sucre? Igualmente. ¿Por qué el Urabá? Porque allí está el Golfo de Urabá que permite esa salida de embarcaciones. ¿Por qué el puerto de Buenaventura? ¿Por qué Cartagena? ¿Por qué las ensenadas del Pacífico? Hay una geografía que es la misma geografía de las rutas del narcotráfico. Bueno, de tiempo atrás hemos venido presentando distintos informes de riesgo. Algunos de ellos se han convertido en alertas tempranas sobre la situación compleja y difícil que de tiempo atrás se ha venido viviendo en el departamento de Córdoba, particularmente en los últimos 5 años tal vez, en donde se ha venido intensificando la dinámica de la violencia con motivo del surgimiento de las nuevas estructuras armadas al margen de la ley, que, como es de conocimiento público, irrumpieron luego de la desmovilización de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia. Las estadísticas más confiables son reveladoras. En el año 2005, por ejemplo, se registró la muerte violenta de 158 ciudadanos. Y en el año 2010, esa cifra
prácticamente se cuadruplicó, se quintuplicó, llegamos a 575 muertes violentas. De suerte entonces que debemos decir que si bien los cuerpos de seguridad del Estado y la fuerza pública han avanzado en la adopción de medidas, ha habido capturas importantes en lo que dice relación a los responsables de las acciones de violencia que no cesan en el departamento de Córdoba, es necesario que la fuerza pública termine de adecuar sus dispositivos de seguridad desde el punto de vista preventivo, teniendo muy en cuenta y en consideración los informes de riesgo y las alertas tempranas que se apoyan en los recaudos de información de un mecanismo institucional que coordina la Defensoría del Pueblo, conocido como Sistema de Alertas. Hay un crecimiento dramático de las estadísticas de asesinato en el departamento de Córdoba y en otras regiones que antes eran del viejo paramilitarismo. Pues desafortunadamente el balance que hemos hecho en el 2010 sobre el rearme de grupos neoparamilitares o narcoparamilitares nos indica un incremento. Han llegado a presencia en más de 314 municipios y pues, las cifras muestran que se acercan a los 7.000 efectivos, es decir, que hay una recomposición muy grande y de manera muy especial en los departamentos de la costa Caribe, en la costa Pacífico y oriente del país. De modo que el panorama es supremamente crítico, es un problema de seguridad sobre el cual yo creo que ha habido un ocultamiento muy grande. Y en esto creo que se necesita una gran dosis de responsabilidad. Voy a permitirme dos anécdotas prácticas. Una anécdota es, en los talleres que hemos realizado en todas las regiones, a mí me llamó la atención, especialmente en la costa atlántica, una tendencia que, aunque no generalizo, sí pesa mucho en las autoridades territoriales, que es invisibilizar, desconocer o no hacer públicos los fenómenos de violencia existentes. Por ejemplo, la presencia de grupos armados ilegales rearmados, con presencia de anteriores paramilitares, o la misma presencia de las guerrillas. Y en algunas ocasiones nos han dicho que el interés, por supuesto legítimo, de fomentar el turismo, de que no se resienta la presencia, tanto interna como internacional, de turistas, y no deteriore ese renglón económico, llevan a que no se reconozca la real situación que hay. Esto creo que es muy delicado, porque a la ciudadanía, y me atrevo a decir a la comunidad internacional, no se le puede mentir si hay unas situaciones de riesgo, y de riesgo grave, porque allí están las consecuencias. ¿Qué pasa si la gente va a ir a la sierra, si va a ir a las partes de montaña, si va a salir a zonas costaneras, más allá de ciertos epicentros turísticos de las grandes ciudades, va a estar en unas condiciones de riesgo? Recuerdo también, a propósito de esto, en la presentación de este tipo de informe, a instancias de un encuentro que trataba el tema de paz y seguridad en el continente, en Washington el año pasado, en donde hubo incluso una discusión con algún delegado de los gremios, lo digo con todo respeto, por supuesto, a los gremios y las distintas voces que allí hay, con relación a la situación colombiana, porque de alguna manera tendía a haber dos discursos, un discurso muy, me atrevo a decir, en la impronta del esfuerzo del anterior gobierno por recuperar el tema de seguridad, que llevaba a mostrar una situación ya de radical superación de los fenómenos de violencia, de conflicto armado, de decir que el paramilitarismo ya había desaparecido y de decir frente a la comunidad internacional que nuestro país ya había pasado a otro estado, incluso de posconflicto, y estas situaciones eran de otro orden. Poníamos de presente allá este tipo de situaciones y decíamos, no, hay mucha parcialidad aún en los resultados. Hay sin duda unos avances, pero también hay unas problemáticas muy vivas a las que hemos hecho referencia. Y esto llevó a que incluso en determinado momento en una presentación de este tipo de informes se dijera que era una posición como de desprestigiar al país o como contra el país. De ninguna manera. Creo que necesitamos que nos conozcan tal cuales somos. Y creo que debemos ser orgullosos de los espacios de paz construidos. Que Colombia tiene experiencia en eso.
creo que los procesos de paz de los años 90 con la constituyente, creo que si se llevara todas sus consecuencias y se consigue la desactivación de conjunto del fenómeno paramilitar, ese es un hecho positivo para el país. Pero creo que el reconocer y estimular el intercambio, el turismo y la interacción con los demás países de la región y del continente no nos debe llevar a ocultar, sino por el contrario, reconocer nuestra problemática. Más aún, estimular una cooperación también positiva para el tratamiento del tema de la paz, la superación de la violencia, que entre otras afecta de manera muy grave el tema de las fronteras colombianas. Sí, yo creo que ahí pudo haber desinformación de ellos y un exceso de confianza impresionante. Las personas que han estado haciéndole seguimiento a la situación de Urabá, Córdoba, Sucre sobre todo, sí saben que es una situación muy difícil, sobre todo en zonas rurales y sobre todo en las zonas costeras. Es muy difícil. En las zonas, en el sur de Córdoba también hay una situación muy difícil, en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, donde se han descubierto yacimientos de oro y níquel, y con esa fiebre pues minera que hay ahora en el país. Entonces esas son zonas rurales donde habitan organizaciones indígenas, cabildos indígenas, cenúes, y ha habido una persecución violenta en contra de ellos los últimos 2 años y medio. Aproximadamente una población muy pequeña que no pasa de 2.000 personas, les han asesinado 28 personas, 28 líderes de los distintos cabildos, entre ellas 5 mujeres. En Montería también es una situación muy difícil en términos de las organizaciones de víctimas que están reclamando restitución. Y la situación del departamento es muy complicada, muy difícil en términos del impacto de todos estos grupos que han quedado ahí controlando distintos tipos de rentas ilegales, corredores del narcotráfico, influencia local en los presupuestos municipales que se están reacomodando y reorganizando para las elecciones locales de este año, etc. Entonces es una situación grave, y a mí me parece que en el caso de estos 2 muchachos tuvieron el infortunio de no haberse informado bien y un exceso de confianza que tuvo un costo grandísimo. Municipios como San Bernardo del Viento han aparecido en los medios de comunicación y en las informaciones de organismos estatales como un municipio supremamente peligrosos, centros de tráfico y de altísima violencia. Lo que pasa es que los jóvenes que estuvieron allá, como muchas personas, han sido desinformados. Hay un mensaje equivocado, el mensaje de que el país está pacificado, de que no pasa nada, que se acabaron los paramilitares, de que todo está en orden y que estamos entrando ya en el posconflicto, que ya pasamos a la consolidación definitiva de la paz. Es un mensaje perverso, porque no le permite a la gente tener un análisis objetivo de lo que está pasando y tener medidas de precaución, valorar los riesgos. Y mire lo que pasó. Unos jóvenes que van a una zona declarada de turismo libre, van a tomar fotos, a hacer una actividad normal y son asesinados de la manera más atroz. Analistas nos dicen que existe el ocultamiento de la realidad por el afán de atraer inversión y turistas. En fin, cuando uno diagnostica mal a un enfermo, el enfermo se le muere. Y parece que es lo que nos está sucediendo hoy día en Colombia. Quienes pagan las consecuencias de esta mala información, de este querer ocultar la realidad, en este caso son 2 jóvenes universitarios bogotanos buscando simplemente realizar sus sueños. Quizás si Margarita o Mateo hubieran escuchado hablar del joven artista cordobés asesinado semanas antes de su llegada, o de los campesinos baleados en los caminos, o de los asesinatos que se multiplican en Córdoba y en Sucre, departamentos a los que les pertenece el Golfo de Morrosquillo, quizás hubieran desistido del viaje. Miren el recuento de asesinatos.
sobre todo las situaciones de impunidad, de las cuales nosotros como movimiento de víctimas somos testigos. Estamos pidiendo sobre todo una celeridad en los procesos que desde hace rato todos y cada uno de ustedes han iniciado. Hoy acudimos a un escenario paradójico. De una parte, la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, pero por otra parte, el recuerdo de Rogelio Martínez, Hernando Pérez, Óscar Mausa, para solo mencionar algunas de las personas cuya lucha por la recuperación de sus tierras terminó costándole sus propias vidas. Son nombres diferentes que se le dan a agrupaciones diferentes con el mismo objetivo: controlar la cocaína. Lo que produce esta dispersión, esta, digamos, fragmentación del viejo paramilitarismo, yo le llamo la metástasis del paramilitarismo, en diferentes mandos, organizaciones, estructuras que tienen nombres diferentes, es que producen en el territorio una balcanización. Es decir, cada banda tiene un control territorial específico, una zona específica, en un departamento, en otro departamento, de tal manera que hacer un mapa de las bandas nos llevaría a los Balcanes. Son bandas que entran en guerras entre sí. Eso hace disparar el índice de homicidios por el control territorial. Yo me atrevería a decir un poco gráficamente, la guerra se ha complejizado y lo que encontramos fue como 7 guerras, ya no una. Porque además de la tradicional confrontación bélica irregular entre el Estado y las guerrillas, que además corrobora nuestro informe en los estudios regionales que hay expresiones vivas de conflicto armado, ahora encontramos que ya no existen las AUC, cosa positiva, se ha desestructurado, pero se han rearmado y han emergido unos nuevos grupos que entre ellos tanto se integran, se alían, como se confrontan, y eso ha dado lugar en los últimos 3 años a unas graves guerras locales. Por lo menos 4 guerras locales rurales y una urbana en Medellín, muy graves. Técnicamente son guerras, son conflictos con armas bélicas, dominio territorial, propósitos de control territorial, alianzas tejidas. Tiene todos los ingredientes de una guerra local. La confrontación incluso en algunas partes se ha dado con la fuerza pública por parte de estos grupos. La fuerza pública positivamente ha desarrollado una política de persecución y confrontación de esos grupos. Sin embargo, no es suficiente. Y entre los años 2008 y 2009 vimos un crecimiento, una fortaleza en casi el 70% en lo que tiene que ver con estos nuevos grupos. Ahora bien, estos grupos no son un fenómeno simplemente local, ni solamente adscrito al narcotráfico, aunque también lo es. Es un fenómeno que integra economías ilegales y legales, pretensiones de poder, pretensiones de prolongar y reeditar espacios típicos del fenómeno paramilitar con expresiones de él que aún subsisten.